Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, estudiantes y catedráticos del Seminario Bíblico Teológico de la Profecía. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes dirigiendo esta actividad como director nacional de educación del Seminario Bíblico Teológico de la Profecía. Es el actual académico de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, Centroamérica. Tenemos nuestra actividad para el día de hoy, hablar acerca de la Reforma Protestante. Para ello, quiero dar inicio con una lectura de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, tal y como está escrito en el nombre de Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, te damos las gracias, Señor amado, porque tú nos permites glorificar tu nombre en cada momento. Gracias porque a través de este día podemos conocer de tus bendiciones y misericordias que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta actividad, por los estudiantes, por los pastores y catedráticos que se han conectado a través de esta plataforma de Zoom y también a toda la audiencia que nos está viendo a través de Facebook. Te doy gracias por la vida de ellos. Por favor, bendícelos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón acerca de este importante tema que vamos a meditar el día de hoy. Gracias, Señor, por el doctor Byron Aquino, que ha sido invitado también para que podamos reflexionar acerca de tu palabra. Gracias. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga a todos. Tenemos bastante audiencia desde el panel central, que es en la plataforma Zoom, donde están conectados la mayoría de estudiantes del campus virtual del Seminario Bíblico Teológico de la Profecía, como también diferentes catedráticos y representantes de las sedes presenciales alrededor de todo el país de Guatemala. El programa para el día de hoy, pues, tener un pequeño diálogo, un panel acerca de la Reforma Protestante y de su importancia para la Iglesia en la actualidad. Ha sido invitado el doctor Byron Aquino, que es catedrático de Historia de la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez, para que diserte un importante tema que va a enriquecer nuestro conocimiento bíblico teológico acerca de la Reforma Protestante. Ustedes saben muy bien que lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia romana, pues culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando todo lo que es el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver se resumieron, ¿verdad?, toda la teología propulsada por la Reforma Protestante. Lutero clavó sus 95 tesis, su documento de investigación como doctor en teología, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, el 31 de octubre del año de 1517. Es decir, estamos cumpliendo 504 años a raíz de la Reforma Protestante. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo,
Esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino que también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y también enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo, pues se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto, pues, dio origen a las 5 famosas frases. El primero, sola escritura. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en materia de fe y también de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y ustedes saben que hablando de los términos de revelación, pues tenemos la revelación general, es como Dios se manifiesta al hombre a través de la creación, y también la revelación específica o la especial es que Dios se revela a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne. La segunda frase es solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo, ¿verdad? Otro camino para llegar a Dios. Según Hechos 4:17 y también las cartas del apóstol Pablo manifiesta que un solo mediador hay entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Solo a través de Jesucristo alcanzamos la salvación. La tercera frase del resumen de las 95 tesis es sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y también su resurrección. Las obras no salvan a nadie, es a través de la fe. La cuarta frase es sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Solamente la gracia y la fe en Jesús es la que nos hace a nosotros salvos. Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Estas frases, estimados estudiantes, representan el corazón de la teología reformada y también el resumen de verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino que también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Particularmente la Iglesia de Dios de la Profecía abraza la palabra de Dios, abraza la Biblia como la única, ¿verdad?, palabra de Dios en su materia de fe, prédica, práctica y gobierno y disciplina. Es una de las pocas instituciones a nivel mundial que requiere un compromiso de todos sus miembros, que al hacerse el compromiso de hacerse miembro de la iglesia, un pacto, la cual es de prometer, acepta que solo la Biblia es palabra de Dios. Por eso es que la Iglesia de Dios de la Profecía es una iglesia bíblica, porque todo su sistema de doctrina, todo su sistema de práctica, gobierno y disciplina se apega totalmente a la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy bien, tenemos con nosotros al doctor Byron Aquino. Quisiera presentarlo en este momento, quien es nuestro panelista para el día de hoy, quien tendrá una participación muy especial para todo el pueblo de Dios. Tenemos también ya todos los participantes en este momento. Adelante, doctor Byron Aquino. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todas, a todos. Es para mí un privilegio, la verdad, estar compartiendo con
tan honorable audiencia. Espero que la participación que pueda yo tener sea de instrucción y sea de bendición para cada uno, para cada una, y cumplir también con el propósito de la reunión que se ha convocado. Así que agradezco la invitación y estoy para servir. Muchas gracias, doctor Aquino. Ya tenía bastante días de no verlo y me da gusto verlo bien. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Aquí estoy para servir. Por la bendición de Dios, pues estamos, mi familia y yo estamos bien hasta el momento. Gracias a Dios. ¿Procedo o cómo hacemos? Así es, puede iniciar, doctor, con su Muy bien. participación. Voy a compartir una presentación con ustedes para... hay dos palabras que a veces se utilizan en esta fecha que nosotros estamos ahora reunidos, y es para celebrar o para conmemorar, que también hay a veces discrepancia o hay división en cuanto a qué término usar, si nosotros celebramos o conmemoramos la reforma, y esto por la implicación que finalmente tuvo este movimiento a través del tiempo y hasta donde nosotros hemos llegado. Algunos dicen no lo debemos celebrar porque la reforma en algún momento lo que provocó fue división dentro del cristianismo. No de la intención original de Martín Lutero cuando él pues inició este movimiento, pero desembocó en eso. Por eso entonces algunos prefieren mejor utilizar la palabra conmemorar, es decir, reunirnos para recordar este hecho y ver entonces cuáles han sido las consecuencias y cuáles fueron también las causas que este movimiento tuvo en su momento. Yo quiero centrarme un poco más, voy a proceder a compartir la presentación. Espero que sea lo bastante gráfico para que ustedes puedan apreciar. Compartirles entonces el contexto en el cual se desarrolló la reforma, cómo era, en qué pensaba la gente en aquel momento cuando esto ocurrió. ¿Qué había en la Alemania de ese tiempo? ¿Qué es lo que Martín Lutero miraba en la realidad? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo entendía la gente su vida? Espiritualidad. Entonces, la espiritualidad y la reforma, disculpen el error que hay ahí, pero es reforma. Y esto nos lleva también a recordar aquel pasaje del protoevangelio que se encuentra en Génesis, cuando se menciona que en la sentencia que Dios hace de la relación de la vida espiritual, cuando ve el desafío de la humanidad ante el acechador, ante lo que nosotros le llamamos el enemigo, de la serpiente antigua, y dice el versículo, tú, dice, le herirás en el calcañar, dice, y tú le pisarás la cabeza, dice. Es decir, esa es la relación que hay en este desafío que nosotros tenemos ante el pecado. Y esta era la relación que había en el contexto histórico en aquel tiempo. Es decir, nunca ha cambiado esto. Siempre nosotros estamos siendo desafiados por el enemigo, siendo desafiados por el pecado, siendo desafiados por las circunstancias. ¿Y cómo es que nosotros respondemos a eso? La sentencia dice, tú tienes que herirlo en la cabeza, es decir, no podemos ir a la cola o a la mitad, es decir, es a la cabeza donde hay que acertar el golpe para que esto pueda terminar de una vez. En este sentido, la reforma se entiende como un movimiento religioso cristiano. Es decir, Wikipedia ahí en el internet nos dice, la reforma es un movimiento religioso cristiano que se dio en el siglo XVI, es decir, 1500, en los años 1500 y aquí específicamente el 1517, cuando
ese evento que se menciona de las famosas tesis. Inició ese movimiento, dice, en Alemania con Martín Lutero. Todos conocemos, o los que han estudiado o leído acerca de este monje agustino, miembro de la Iglesia Católica Romana, participante de una de las órdenes importantes dentro de la Iglesia Católica Romana. Él era muy devoto, era un hombre muy espiritual, era un hombre muy preocupado de su espiritualidad. Y eso fue lo que lo llevó a él, esa inquietud, ese anhelo que él tenía dentro de su vida de ser un hombre muy espiritual, lo llevó a formular este desafío a la iglesia que terminó poniéndole el pie a la cabeza a todos los problemas y la corrupción que había dentro de la iglesia. El movimiento inicia en 1517 y para 1648, si ustedes hacen números, dirían unos 125, un poquito más de tiempo después, toda la parte del centro y la parte norte de Europa se había salido del romanismo, había abandonado aquella práctica eclesiástica viciosa, corrupta, y había surgido un nuevo movimiento que es el que se conoce como Reforma. Muchos países entonces abrazaron esta nueva fe y pasaron de ser de una iglesia tradicional acostumbrada a cierto tipo de vicios, pasó a ser un nuevo enfoque de iglesia. A eso se le conoce entonces como Reforma. La Reforma entonces llevó a esta separación de estas naciones para practicar una nueva forma de cristianismo, que es lo que nosotros conocemos como protestantismo. ¿Por qué se le llamó protestantismo? ¿Por qué se les llamó protestantes? Incluso esta palabra se utilizaba hasta los años 60 todavía. Nos llamaban a nosotros los evangélicos. Nosotros nos llamábamos a nosotros mismos evangélicos, pero la Iglesia Católica, los católicos nos decían ustedes los protestantes. Ya a partir de ese año, de los 60, cuando vino otro movimiento dentro de la iglesia, nos empezaron a llamar a nosotros hermanos separados. Así nos decían ahora y todavía nos dicen así de alguna manera, cariñosamente nos dicen los hermanos separados. Ya no somos los protestantes, pero se les llamó protestantes porque hubo una reunión de tipo político en donde el mayor de los gobernadores de aquel entonces, que era Carlos V, reunió a todos los representantes de los diferentes países para que se arreglara de una vez, de una manera política, este problema que había surgido en Alemania y que estaba provocando división dentro del reino, dentro de aquel imperio que él gobernaba. Y llegó un grupo de príncipes, un grupo de representantes, presentando una protesta en contra de las decisiones del rey y en contra de las decisiones de la Iglesia Católica. Por eso se les llamó protestantes, de ahí pues ese término protestante. Y así pues se nos llamó a nosotros. Ahora, pues si nosotros protestamos, no necesariamente protestamos por estas cosas que están relacionadas con los aspectos de la religión. Nosotros protestamos más cuando sube el pan, cuando sube el gas, cuando sube la gasolina, ahí protestamos. Entonces somos protestantes por eso, pero ya no en el contexto de la religión, ya no en el contexto de la espiritualidad. Así que el protestantismo y la reforma no es exclusivo de la iglesia luterana y del luteranismo. Ya lo mencionaba nuestro hermano Joel, que todos nosotros somos productos, somos partícipes, somos resultado de la reforma. Es decir, ya no pertenecemos a la iglesia luterana, que es la iglesia que surgió del movimiento de Martín Lutero, sino somos parte de otro segmento dentro de este grupo de iglesias que se separaron de la iglesia católica romana y pasamos entonces a ser de otro segmento, digamos, pero también miembros de la iglesia reformada, de la iglesia renovada. Para este movimiento de la reforma, la participación de los políticos fue determinante. Es decir, la reforma no se hubiera llevado a cabo
si no hubiera existido un elemento político, y ese elemento político ocurrió hasta en 1648, cuando se firmó la Paz de Espira finalmente, en donde se concluyó como cerrada la discusión de estos protestantes, y entonces se definió que iba a existir reyes que iban a escoger la religión romana y reyes o príncipes que iban a escoger la religión protestante, y estos no iban a entrar en conflicto, aunque esto fue solamente teórico, porque más adelante se dieron otros conflictos, incluso guerras a partir de esto. Pero fue esa decisión política la que concluyó, para decir así, cerró el capítulo de lo que se conoce como la Reforma. Tal vez vale la pena ver este cuadro que está a la derecha de ustedes, en donde hay una serie de causas que provocaron la reforma. Es decir, yo quiero resaltar un poco más la vida espiritual, pero hubo otra serie de elementos que contribuyeron a esto. Por ejemplo, había dentro de esa época del siglo XVI un movimiento que se llamaba Renacimiento, y en ese movimiento pues había una forma de pensar que se le llamaba humanismo. Es decir, la gente se concentró un poquito más, empezó a dejar de pensar tanto en la vida espiritual y Dios y los ángeles, y empezó a verse a sí mismo como ser humano, y empezó entonces a cambiar la visión en ese tiempo, pero aún prevalecía mucho el pensamiento espiritual, y aquí se estaba concretando ya a un pensamiento humano. Existieron antes de la Reforma, antes de Martín Lutero, otros pensadores, otras personas que protestaron igual o que manifestaron su descontento contra los abusos, contra doctrinas erróneas que la iglesia practicaba, contra algunos sacramentos que se practicaban y que no se consideraban dentro del contexto bíblico. Hubo personas que se manifestaron en eso, pero estos movimientos no prosperaron porque faltó un elemento que fue el que les mencioné, y fue ese elemento político. La política en ese tiempo, cuando ellos hicieron sus manifestaciones, no fue propicio para concluir y desembocar en este movimiento que Martín Lutero sí, en el tiempo de Martín Lutero se logró. Pero habían factores sociales, y a esto me quiero yo enfocar en las siguientes diapositivas. Habían factores sociales. Había una gran cantidad de contraste entre la pobreza y la riqueza. Había grandes segmentos de pobreza, población que vivía en estados pues sumamente pobres. Incluso es importante, fíjense, recordar que para el tiempo de Martín Lutero también existía una pandemia. Así como hoy nosotros tenemos una pandemia, en el tiempo de Martín Lutero había una pandemia a la cual la gente le tenía miedo, y esa pandemia ellos creían que era producto de una maldición y era provocada por demonios. En aquel entonces la ciencia no estaba avanzada, y atribuían la enfermedad a los demonios. La pandemia a la cual me refiero en los tiempos de Martín Lutero es lo que se conocía como la peste negra o la peste bubónica, que es una enfermedad que produce grandes fiebres y la muerte de la gente, y es provocada por la picadura de las pulgas, que provocan una infección muy grave en la sangre, que se riega por todo el cuerpo, y la gente fallece de fiebres y fallece intoxicada por esa enfermedad. Es decir, era una enfermedad también que se transmitía, pero era prácticamente por los sectores de pobreza que había. Es decir, la pobreza y la enfermedad estaban relacionadas. Martín Lutero tuvo que atender gente que estaba enferma, y él mismo lo decía, pues que el Señor nos cuide de esta enfermedad, así como nosotros andamos ahora, pues cuidándonos de esta otra enfermedad que anda ahí en el ambiente. Es decir, eso existía, pero esa enfermedad era atribuida como les decía, a demonios. Existía pensamiento supersticioso. La superstición existía. Cuando hablamos de superstición, es que las personas creen que todo es provocado por espíritus, todo es influenciado por seres invisibles que están tratando de molestarnos a nosotros y de provocarnos y de hacernos daño. Esa era la mentalidad que existía en aquel tiempo. Y la gente entonces se guiaba por eso. Y por esa misma razón también está esa otra palabra que dice misticismo. De esto vamos a hablar más adelante.
Pero fíjense también que existían ideas con relación a la salvación que no estaban bien ubicadas, que estaban mal orientadas, y la iglesia en algún momento había abusado de este pensamiento de la salvación, y la iglesia decía, bueno, solo aquí en la iglesia hay salvación, pero había que entenderlo de cierta manera. Y para eso entonces se inventaron algunas cosas dentro de la iglesia para servir la salvación a la gente. Vamos a hablar después de esto. Y también una palabra que nos suena ahorita a nosotros en las noticias. Había mucha corrupción y había abusos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se convirtió todo eso en un negocio. E incluso los puestos que habían dentro de la iglesia era muchas veces pagados y comprados. Ahí dentro de la iglesia había gente sirviendo como ministro, como sacerdote, como pastor, llamémosle así, que no sabía nada de la Biblia, simplemente llegó ahí por cuello y por ganar, digamos, un buen dinero, que esa era parte de lo que se miraba. Eso era una corrupción total que había ahí adentro. Es decir, que hay varias causas que están ahí en la reforma. Creo que este cuadro, este mapa conceptual puede resumir en parte eso. Pero ahora llego a este punto que les decía a usted para entender la mentalidad de la gente en aquel tiempo, lo que se le llama la espiritualidad. Prevalecía el misticismo. La palabra místico es aquella persona que está tratando de penetrarse en su vida espiritual constantemente. Es aquella persona que todo lo atribuye a la vida espiritual, es decir, no le interesa mucho las cuestiones de tipo material, incluso a veces su propio cuerpo se descuida porque le da más importancia a la vida espiritual. Esa es la mentalidad del misticismo que había. Ese misticismo llevaba a la gente, la preocupación de la gente en aquel entonces era, ¿cómo es que voy a hacer yo para que mi alma llegue al cielo? Todos los días la gente se levantaba pensando en eso, ¿qué va a pasar hoy con mi vida? ¿Será que me voy a ir al cielo el día de hoy? ¿Y qué puedo hacer yo para llegar al cielo? Y esto era también por el miedo del infierno. Es decir, la gente buscaba una forma de huir del infierno. ¿Qué puedo hacer yo para huir del infierno? No quiero ser castigado en el infierno. La gente estaba pavorizada por eso, tenía gran miedo por el infierno y huyendo del infierno querían llegar al cielo. Y una de las formas que ellos hacían para poder encontrar a Dios era la vida contemplativa. La gente anhelaba y deseaba ver a Dios. Todos pedían y buscaban la forma y hacían cosas para poder ver, querían ver a Dios en sus sueños. Querían que Dios se presentara a través de un ángel y les hablara directamente. La gente miraba los fenómenos naturales como señales divinas, es decir, quien ve caer un rayo, miraba, decía, esto es señal. Quien miraba, qué sé yo, un arco iris o algo así, el Dios o Dios nos está hablando acerca de esta señal. Es decir, todo estaba a través de una vida contemplativa. Todos querían entonces ver a Dios. Y la forma de encontrar esa espiritualidad era a través de esas actividades contemplativas. También había la vida devocional. La vida devocional no como la que nosotros conocemos. Cuando nosotros hablamos de devocionales, pensamos en lectura bíblica, en oración, no. Aquí la vida devocional era hacerse devoto de. Y entonces había gente que era devota de Cristo o del corazón de Cristo, imagínense ustedes. Eran devotos del corazón de Cristo. Eran devotos de la Virgen de la Asunción. Eran devotos de San Pascual. Eran devotos de diferentes santos. Es decir, había esa vida devocional. Eran seguidores de. En aquel entonces no había internet ni nada de eso de ahora se habla de seguidores. Pero así como existe hoy día que hay gente que sigue, hay seguidores de un fulanito, de una fulanita ahí que tiene su chat o tiene su Facebook y hay un montón de seguidores. La vida devocional era seguir como devoto el ejemplo de San Pascual, el ejemplo de San Francisco, de Santa Ana. Y Martín Lutero era seguidor de Santa Ana, que por cierto era la patrona que él le rendía admiración y votos. La gente creía en maldiciones y castigos. Si alguien estaba, por ejemplo, enfermo,
o sufría de alguna enfermedad o algún tropiezo económico, decía, esto es por un castigo divino, esto es por una maldición que me ha caído a mí, esto ha sido provocado por Satanás. Es decir, la gente tenía su mentalidad centrada en eso. Se creía entonces en ángeles y demonios y la gente pensaba de que había detrás de uno un ángel que lo protegía, pero también detrás de uno había un demonio que estaba pronto a devorárselo. Es decir, la vida de la gente estaba en esa dualidad de Dios y el diablo. Dentro de ese contexto, la vida espiritual, la iglesia decía, solo nosotros tenemos la verdad. En ese entonces no estaba desarrollada la ciencia. No había quien compitiera con la iglesia. Hoy día la ciencia compite con la iglesia, incluso a veces ha llegado a doblegar el pensamiento cristiano, muchas veces el pensamiento científico. Y hay gente que ha menospreciado y desprecia la iglesia y desprecia el cristianismo, porque dice eso es para tontos. Nosotros somos científicos, investigadores, y entonces fíjense que ahora eso ha cambiado un poco. Pero en aquel entonces la ciencia no estaba desarrollada y entonces la iglesia decía, nosotros somos los que tenemos la verdad. Y la iglesia también a veces explicaba las cuestiones de la naturaleza y lo que ocurría con una enfermedad de la misma manera que la gente lo entendía. Es decir, la iglesia alimentaba ese pensamiento supersticioso de la gente. Así que la gente empezó a buscar la forma de cómo poder controlar las cosas a través de amuletos, a través de devociones, a través de oraciones, a través de actos de fe. Y era lo que Martín Lutero le preocupaba y buscaba diariamente. La iglesia decía, nosotros podemos darle a usted la salvación si usted viene y cumple los sacramentos. Por ejemplo, si usted se bautiza, en el momento de bautizarse, Dios lo está salvando a usted. Si usted viene y toma la Eucaristía o la Santa Cena, cuando usted come la Santa Cena, Dios lo está salvando a usted. La iglesia empezó a utilizar entonces los sacramentos para poder manipular la mentalidad de la gente y decirles que a través de eso estaban sirviendo la salvación. También la iglesia llegó a utilizar esto como un instrumento de control de la gente. Y en ese mismo sentido, la iglesia inventó la idea del paraíso o del purgatorio. Y decía, ¿usted quiere llegar al paraíso? Pues mire, tarde o temprano va a llegar porque existe el purgatorio. Ahí en el purgatorio, si usted se ha portado mal en la vida, si usted no ha sido un buen creyente, una buena persona, usted en algún momento pues va a llegar allá al purgatorio. Años, 100 años va a pasar usted ahí limpiando sus penas. El purgatorio era algo así como una serie de duchas o baños en donde las almas se iban a limpiar para que finalmente ya cuando estuvieran limpias, pues podían pasar al paraíso. La iglesia inventó el purgatorio como un medio también de salvación. Fíjense ustedes qué interesante. Y además la iglesia empezó también a inventar salvoconductos. Es decir, la iglesia dijo, nosotros le podemos dar a usted una carta que usted puede tener en esta vida y esta carta va, si tiene la firma y el sello de el director del Santo Padre, del mayor jerarca de la iglesia, con eso usted va a tener la garantía que su salvación está segura. Entonces, la iglesia inventó estas cosas también, aumentando aún más esa espiritualidad supersticiosa que la gente tenía en ese entonces. Así que no es raro encontrar que cuando Martín Lutero va en un camino y cae un rayo cerca de él, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que un rayo caiga cerca de donde usted está. Yo tuve allá en Escuintla, que ahí donde trabajo, vi más o menos a unos 50 metros de donde yo estaba, cayó un rayo en una palmera que la partió a la mitad y quedó ardiendo esa palmera. Y yo me quedé asustado. Yo dije, el poder de la naturaleza es tremendo. Si ese rayo hubiera caído sobre mí, yo digo, me quedo pues
como que era chicharrón, porque la verdad me hubiera fulminado. Esa palmera se murió de una vez a los cuantos días, quemada se murió. Martín Lutero tuvo la experiencia, dice la historia, o dice por lo menos la anécdota, que cayó un rayo y ese rayo cambió su vida, porque a partir de eso dice que él cayó en tierra, entre lodo, y ahí le juró a Santa Ana que se iba a meter a un convento y que se iba a hacer monje, y de esa cuenta entonces él abandonó sus estudios universitarios, imagínense, dejó la universidad para irse a estudiar a un convento y hacerse monje. Martín Lutero era el más inteligente de los estudiantes que había en la universidad, y cuando se fue, sus compañeros de clase dijeron, pero vos sos un tonto, sos muy inteligente, pero también sos un tonto, porque vas a dejar la universidad y te vas a ir a meter al seminario a estudiar. Eso es una tontería. Pero Martín Lutero, este hecho de este rayo y esa sensación, esa visión mística, esa superstición, hizo pensar a Martín Lutero de que Dios le estaba hablando, lo estaba conduciendo para hacerse monje. Yo creo que posiblemente esa pudo haber sido parte de la historia y posiblemente pudo haber sido parte de los designios divinos. No quiero alimentar con eso la superstición, pero Martín Lutero así lo vio. Pero Martín Lutero, a partir de esto, tenía grandes preocupaciones de su vida espiritual. Martín Lutero todos los días se levantaba con la idea de ser perdonado, y él siempre lo primero que hacía era ir a buscar al director del seminario, en este entonces el director del convento donde él estaba, y lo llegaba a buscar, y lo primero que él hacía en la mañana era confesarse. Decía, yo me quiero confesar, y el director del convento le decía, pues, ¿cómo te vas a confesar si apenas está empezando el día? Sí, pero yo me quiero confesar porque quiero estar limpio de pecados. Y lo último que hacía él durante el día es volver a ir a confesar. Es decir, Martín Lutero quería limpiar su alma, quería limpiar su vida de pecado. Él era muy inquieto en ese sentido. Y él no se sentía satisfecho con la confesión. Y entonces le decía, póngame alguna penitencia, hágame hacer algo. Y entonces decía el director del convento, vaya, pues te toca que lavar las banquetas. Y él se iba a lavar las banquetas de la iglesia. Y decía, y con eso vas a pagar tus pecados. Y Martín Lutero lo creía y se iba y lo hacía muy obediente, pero luego regresaba y decía, no me siento satisfecho, yo creo que todavía tengo pecado. Esa sensación que él tenía lo llevó a él a buscar la satisfacción a esa necesidad de perdón que él tenía, esa angustia por la salvación que él tenía. Él quería una respuesta. Pero fíjense ustedes que Dios todo lo provee, y el director del seminario donde él estaba, del convento donde él estaba, que es de apellido Staupitz, que era su mejor maestro, le dijo en algún momento, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es leer la Biblia, ve y lee la Escritura. Y Martín Lutero, pues como era muy obediente y él quería encontrar el perdón de sus pecados, se dedicó a leer la Biblia y llegó a un pasaje muy importante de Romanos capítulo 5, y encontró allí el pasaje que decía, el hombre, el ser humano, es justificado por la fe. Y él dijo, aquí está la clave, aquí está la respuesta a lo que yo he estado buscando. Y entonces yo necesito esa respuesta ahora. Yo quiero hoy encontrar entonces ese perdón de mis pecados. Martín Lutero entonces dejó de confiar en la confesión, dejó de confiar en las penitencias. Martín Lutero, incluso en su necesidad del perdón, se fue a Roma en una peregrinación, porque él dijo, si yo me voy de peregrinación a Roma, ahí en Roma voy a encontrar el perdón, y eso no lo dejó satisfecho. Es decir, Martín Lutero buscaba eso. Y incluso Martín Lutero llegó a encontrar que estaban vendiendo indulgencias, y Martín Lutero tuvo en sus manos una indulgencia, y él dijo, a través de esto yo voy a encontrar el perdón de mis pecados. Pero cuando él encontró la escritura y vio todas estas cosas, dijo, esto que está aquí, estas penitencias, esas peregrinaciones, estas indulgencias, no sirven de nada. Lo único que sirve es la fe y creer en la palabra de Dios, que Dios da perdón, que Dios da salvación por
medio de la fe. De ahí la importancia de una de las solas que mencionaba el hermano Joel, la sola escritura. La única verdad en donde se puede encontrar la verdadera respuesta no en la iglesia, es en la escritura. Y entonces Martín Lutero logra encontrar la respuesta a sus inquietudes espirituales en la escritura. Y él entonces empieza a estudiar estas cosas y encuentra una fecha muy importante, que es la fecha del 31 de octubre de 1517. Un día antes de la celebración del Día de Todos los Santos, que está pronta aquí para nosotros también. Fíjense que la gente en ese entonces hacía grandes peregrinaciones e iban a pasar enfrente de la iglesia en donde Martín Lutero estaba. Y ese día, el 31 de octubre, Martín Lutero tiene una idea genial y dice, voy a escribir una serie de sentencias, una serie de retos, una serie de desafíos para aquellos que quieran responder a estas cosas. Y él escribió las 95 tesis y la puso ahí en la puerta en donde todos iban a leer, en esa puerta en donde había un montón de carteles de anuncios, anunciando muchas cosas. Él clavó ahí las tesis, él las colocó ahí como un reto, como un debate público. Esto es como el día de hoy publicar en el periódico una página entera que diga carta abierta. Él puso ahí una carta abierta. Pero ¿saben qué es interesante? Que en los tiempos de Martín Lutero, la mayor parte de la población, posiblemente un 70% de la población, es decir, de 100 personas, 70 no sabían leer. Y de las 20 que sabían leer, tal vez solamente 2 sabían comprender y analizar lo que estaban leyendo. Esas 95 tesis que Martín Lutero no las escribió para toda la gente, las escribió para aquellos que eran estudiantes, digamos, de un seminario, para aquellos que eran maestros de los seminarios, para aquellos que eran conocedores de la historia, para aquellos que eran conocedores de la verdad. Para ellos fue desarrollado esto. Y no fue escrito en imprenta, eso lo escribió a mano. En el tiempo de Martín Lutero apenas empezaba a aparecer la imprenta, es decir, la vida moderna todavía no estaba desarrollada. No había una forma de estar publicando esto. Él solamente hizo un escrito con su propia mano y lo escribió en latín incluso, fíjense. El latín no lo leía cualquier persona. El latín solamente lo leían los entendidos, es decir, que aún la gente que podía leer no podía entender lo que Martín Lutero había escrito. Pero dentro de sus amigos hubo alguno que encontró y leyó esto y le pareció, y entonces él lo llevó a una imprenta y ahí publicaron un montón es decir, sacaron copias de esto y empezó a distribuirse por todos lados. Y fue conocido entonces por toda la gente, las 95 tesis de Lutero, y llegó entonces a oídos de la misma Roma, del mismo Papa en aquel entonces, uno de los papas más poderosos de la iglesia que en aquel entonces estaba, que se llamaba León X, y dijo, esto que está aquí nos va a arruinar nuestro negocio, porque la iglesia en ese entonces estaba haciendo grandes negocios a través de la venta de indulgencias, que fue lo que explicó el hermano Joel hace un momento. Y entonces la gente analfabeta, la gente que sabía poco leer, se quedó ausente de este movimiento de la reforma por medio de las 95 tesis. Pero Martín Lutero hizo algo más. Conociendo él que era la escritura la que podía llevar la salvación, Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán. Y la Biblia que Martín Lutero tradujo es considerado hasta el día de hoy como uno de los libros que modernizó el idioma alemán. Es decir, fue un libro que llevó el conocimiento del idioma alemán a todo el pueblo. Y de esa cuenta, Alemania fue una de las naciones más educadas en el tiempo antiguo, incluso hasta el día de hoy, pienso yo. ¿Qué contenían las 95 tesis?
Eh, hace unos cuantos años, en el 2017, se celebraron los 500 años de la Reforma. Y muchos hablaron de las tesis, pero ninguno las mencionó, ni las analizó, ni las presentó. Yo les voy a presentar algunas nada más. Las 95 tesis, en resumen podríamos decir, trataban acerca del arrepentimiento y el perdón. Parte de lo que Martín Lutero preguntaba a la gente, le preguntaba a los eruditos, le preguntaba al Papa de Roma, le preguntaba a sus asesores, le preguntaba a los teólogos de aquel tiempo. Él les preguntaba y les decía, miren, ¿qué dicen ustedes acerca del arrepentimiento y el perdón? La iglesia dice esto, pero vean que no está bien. Eso era lo que Martín Lutero decía ahí. Así que muchos de los temas, del contenido de los temas de las 95 tesis está sobre el arrepentimiento y el perdón. El segundo punto del contenido de las 95 tesis, parte de lo que contiene ahí, es cuestionar la autoridad para dar el perdón. Martín Lutero cuestiona mucho y dice, miren, la iglesia, el papa, los sacerdotes, no tienen autoridad para perdonar y para decir que la gente es perdonada. No pueden hacerlo. La escritura no nos permite a nosotros decir eso. Martín Lutero en las 95 dice, miren, nadie tiene autoridad para dar perdón. Ni en esta vida, ni tampoco después de la muerte. Porque parte de lo que se estaba dando en ese tiempo por la misma superstición, la iglesia, aprovechando la mente supersticiosa de la gente, les estaba vendiendo indulgencias, que era venderles perdón. Es decir, eh, póngale usted precio a su pecado. Su pecado vale 50 centavos. Yo le vendo una de 50 len para que Dios lo perdone. Si su pecado pues, es demasiado, es muy grave. Por ejemplo, usted tiene un pecado que vale $1,000, yo le consigo una indulgencia de $1,000. Yo creo que si eso hubiera ocurrido aquí en Guatemala, hubieran existido un montón de indulgencias falsas y alguien se hubiera hecho rico. En aquel entonces la gente, como no sabía leer y escribir, pues eso no se daba. Pero sí había gente, la iglesia estaba haciendo un negocio con el perdón. Por eso Martín Lutero dice, la iglesia no tiene autoridad. Martín Lutero también cuestiona el purgatorio y habla acerca de la tribulación. Martín Lutero les dice, miren, eso del purgatorio, si en realidad existe, ¿quién puede tener autoridad sobre eso? Nadie que en esta vida puede tener autoridad. Y además dice, eso de la tribulación, eso del sufrimiento, cualquiera lo puede hacer en esta vida. Y en la otra vida, si es que se da, nadie va a poder detenerlo. Así que el mismo cristiano, con mucho sufrimiento, puede llegar a tener el perdón. Así es que Martín Lutero habla de las 95, en sus 95 tesis acerca del purgatorio y la tribulación. Otra de las cosas sobre las que habla Martín Lutero en sus 95 tesis es acerca de la culpa y la justificación. Y en ese sentido, dice Martín Lutero, lo único que nos puede quitar a nosotros la culpa es el sacrificio de Cristo. No hay ningún papelito ni la autoridad de nadie solo porque lo dijo, con eso ya es suficiente para que yo sea perdonado. Martín Lutero dice no. Lo único que tiene poder para dar perdón en esta vida y después de esta vida es el poder de Cristo y la cruz. Eso lo dice en las 95 tesis. Dice también en las 95 tesis, parte del otro contenido, es explicar, y a eso le dedica una buena parte de las tesis Martín Lutero, por eso quizá se habla mucho de las indulgencias. Y Martín Lutero dice, miren, las indulgencias, esto que se está vendiendo, esto que se está predicando, y critica mucho, y dice, miren, es vergonzoso que hay gente que se lleva 1 hora hablando de las indulgencias y solamente 1 minuto para hablar de Cristo. Eso es un grave pecado, dice Martín Lutero en una de sus tesis. No puede ser, dice, que ocurra eso, porque es mucho más importante el sacrificio de Cristo que esas cosas que andan vendiendo que son falsas, porque no pueden darle perdón a nadie, porque eso es solamente para engañar la conciencia de la gente, porque eso solamente le sirve para obtener dinero, porque eso es un chantaje económico, es decir, a usted, si usted compra indulgencia, lo están chantajeando. Eso le da a usted una falsa sensación de perdón.
Martín Lutero se quedó suficientemente enojado y ofuscado un día que él salió y se encontró afuera de la iglesia a un borracho y él lo regaña y le dice: ¿qué haces aquí, borracho, pecador? Y le dice el borracho, le levanta la vista y le dice a Lutero: ¿y qué quieres que haga si yo ya pagué el perdón por esta borrachera? Entonces Martín Lutero se queda asustado. ¿Cómo es eso? Que ya estás perdonado y andas borracho. Eso no tiene sentido. Martín Lutero dice: eso es un chantaje económico, eso te da una sensación falsa de perdón. El perdón de Dios es gratuito. Y aquí a la derecha de ustedes hay unas ejemplos de algunas tesis. En la tesis 5, 6 y 7, por ejemplo, Martín Lutero recalca esto que dice ahí: el Papa no puede remitir ninguna culpa. Es decir, el Papa no tiene autoridad para perdonar a nadie. La penitencia número 3 dice: una penitencia interna, es decir, alguien que en realidad busca el perdón, esa penitencia interna, dice, no sirve de nada si usted no hace algo. Es decir, quien quiere ser perdonado tiene que mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Él está parafraseando lo que dice la Biblia. En la tesis 16 dice Martín Lutero: el infierno y el purgatorio y el cielo, esas tres cosas, solo se relacionan porque la gente vive desesperada por la... En la tesis número 21 dice: se equivocan aquellos, hierran los predicadores, se equivocan los que predican y afirman que las personas son liberadas de su pecado por medio de una indulgencia. Esa gente es la más equivocada que puede existir. Eso dice Martín Lutero en la tesis 21. En la tesis 37 dice: cualquier cristiano verdadero, vivo o muerto, va a recibir todos los bienes de Cristo. O sea, pero dice cualquier cristiano verdadero, no el que cree en las indulgencias, no el que cree en la palabra de la gente, sino el que cree en el sacrificio de Cristo. La tesis número 62 dice: el verdadero tesoro de la iglesia no son los sacramentos del bautismo, no es el sacramento de la última unción, no es el sacramento de la confesión, no. El verdadero sacramento que tiene la iglesia es el mismo evangelio de Dios, el evangelio que se basa en la escritura. Y tal vez no va a leer las 95 tesis, ni va a responder a ellas, pero sí va a leer la escritura. Y por eso Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán. Y la tesis 95 dice: entrarán al cielo todos los cristianos, todos los hombres, todas las mujeres, niños, adultos, dice, el sufrimiento siempre va a ser algo que el ser humano, con el cual el ser humano tiene que lidiar. Usted y yo, pues no somos libres de sufrir. En algún momento nos va a tener que sufrir de una u otra manera. Martín Lutero lo sabe y lo pone ahí en su tesis 95. Así es, dice, mire, en otras palabras, usted no le huya al sufrimiento. Usted lo que tiene que hacer es saber enfrentarlo con fe. Y ahí es entonces en donde empiezan los otros temas. En el contexto actual, ¿qué pasa en nuestra vida actual? Disculpen que haya puesto esta foto ahí, pero quiero hacer referencia a algo de esto. Fíjense que en el contexto nuestro, ¿cómo es la espiritualidad en nuestro tiempo? Hoy, de verdad, nadie sabe quién tiene la verdad. La gente dice que tiene la verdad, aquella religión dice que tiene la verdad, aquella iglesia dice que tiene la verdad. Todos tienen la verdad, es decir, la verdad ahora, pues ¿quién la tiene? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Nosotros como pueblo cristiano sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. La espiritualidad, ¿cuál es la preocupación de la gente? En el tiempo de Martín Lutero la gente estaba preocupada por su salvación, cómo llegar al cielo, cómo huir del infierno. Hoy la gente ya, lo del infierno ya no le importa. La gente dice que es más infierno que el que estamos viviendo ahora. O sea, ese ya no es preocupación de la gente. Hoy la gente le preocupa su vida diaria, es decir, ¿qué voy a comer hoy? ¿Será que hoy voy a estar vivo? ¿Será que me voy a enfermar hoy el día o no me voy a enfermar?
¿Cómo estará mi familia? La preocupación de la gente es lo que vive aquí y ahora. Ya las cosas del futuro la gente como que no le presta mucha atención. Ya el qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi vida, si me voy al cielo, ya no es preocupación de la gente. Hoy la gente cree más en esta teología compensatoria. La gente cree más en el karma, fíjense ustedes, si ustedes han oído esa palabra. El karma es eso de que si usted le hace mal a alguien, al rato alguien más le va a hacer mal a usted. Es decir, la misma naturaleza de un ciclo. Y todo se paga en esta vida. En otras palabras, todo se paga en esta vida. La gente cree en esa teología compensatoria, que si usted se porta bien, Dios le va a dar bien. Si usted se porta mal, Dios lo va a castigar. Esa es teología compensatoria. Debemos tener cuidado con ese tipo de teologías. La angustia de la gente entonces es aquí y ahora. Y fíjense que la iglesia, hoy día, la iglesia está compitiendo con las empresas. Hoy las iglesias les interesa más cuánto dinero ganan, no cuántas almas lleva a Cristo o cuántos se rinden a los de Cristo. Eso no es importante. Y algunos dicen sí es importante porque mientras más gente, más dinero va a haber. Entonces, la iglesia está compitiendo ahora con el poder económico y los ministros, los pastores están compitiendo por eso. Los pastores quieren tener mejor carro que el de aquella iglesia, que el de la otra iglesia. O cada vez quieren iglesias más grandes, más lujosas. Así está la iglesia hoy día. La espiritualidad nuestra se ha vuelto mucho más material, incluso dentro de la vida cristiana. Ahora hay más culto a la persona, al individualismo. Ahora la gente, en lugar de ir a predicar a Cristo, y predican a su pastor, fíjense, porque dicen, mire, vaya a mi iglesia porque el pastor donde yo estoy es estudiante, es estudiado en la universidad. Ya no presentan a Cristo, sino presentan al pastor. Esas son las cosas que se dan hoy día. La vida religiosa hoy es una doble moral. Fíjense que hay gente como lo que nosotros vemos ahí, candidatos que salen enseñando la Biblia, pero su conducta, su comportamiento es completamente lo contrario de lo que dice la Escritura. Gente que anda hablando de versículos bíblicos. Y disculpen nuestro gobernante que cada rato dice que Dios nos bendiga y bendiga a Guatemala y nosotros decimos, bueno, si la bendición que hay en Guatemala es la corrupción que el gobierno tiene, ese tipo de bendición, si estamos mal. Así que la iglesia también se ha politizado. En la iglesia también se vive la corrupción. Y no creamos que muchas veces esta gente, estos políticos, se han dado cuenta de eso y han tratado de manipular a nuestra iglesia. Hoy parte de la vida espiritual que ha caído en el materialismo, los políticos se han dado cuenta y fíjense que tratando de seducir a nosotros como cristianos, se han inventado unas leyes para querernos conquistar, para que digamos, miren, ganémonos el voto de los evangélicos y hagamos una ley así para que ellos se den cuenta de que nosotros somos los buenos. Y se han inventado leyes. Y ahí hay unos ejemplos de esas leyes. La última ley muy cuestionada es esa ley de la libertad de la religión, del culto y la conciencia, que muchos dicen, analistas dicen, miren, tengan cuidado con esa ley, porque esa ley lo que está viendo es cómo van a lavar dinero en las iglesias. No es que las iglesias lo estén haciendo, pero esta gente corrupta sí está viendo la forma de cómo meterse ahí y meter sus manos sucias dentro de la iglesia cristiana. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Si hoy Martín Lutero clavara sus tesis, posiblemente utilizaría un celular. Ahí compuse esa foto, ahí medio la compuse. En lugar de clavar sus tesis, Martín Lutero escribiría en su Face, escribiría en su chat, escribiría en su TikTok, no sé qué haría él, pero él publicaría ahí sus pensamientos para despertar el pensamiento de la gente. Hoy Martín Lutero, tratando de parafrasear unas de sus tesis, esas que están aquí no son tesis de Martín Lutero, esas las compuse yo. Yo dije, si yo pudiera componer las tesis de Martín Lutero hoy día, como, más o menos como lo diría Martín Lutero diría algo así. En su tesis número 1 posiblemente él diría, toda la vida de los creyentes debe de estar llena de frutos dignos de arrepentimiento. Esa sería la tesis 1. De la tesis 5 y 6 diría, así como criticaban a los papas allá, la tesis 5 y 6 diría, miren, los pastores no pueden decretar el perdón, no pueden decretar que Dios les quita la culpa,
De ninguna manera no lo pueden predicar. Eso diría Martín en esas tesis, dirigiéndose a los pastores. En la tesis 10 diría Martín Lutero más o menos algo así. Mal y torpemente proceden los pastores y ministros que imponen sanciones eclesiásticas de por vida o de manera indefinida a sus miembros, porque algunos ponen en disciplina a sus miembros de por vida. Entonces dice uno, ¿qué clase de salvación están predicando? En la tesis 16 posiblemente diría Martín Lutero, al parecer el infierno, el purgatorio si es que existe y el cielo, solo se relacionan otra vez por la inseguridad que usted tiene de su salvación. La tesis 17 diría, es preferible enseñar y mostrar el amor de Dios antes que sembrar miedo, antes que sembrar desesperación para promover el arrepentimiento. Posiblemente Martín Lutero nos sacudiría la cabeza hoy con esos pensamientos. Posiblemente Martín Lutero diría, los pastores y ministros no pueden liberar cadenas, no pueden liberar lazos de pecado, solamente porque ellos lo declaren. No tienen poder para eso. Eso diría Martín Lutero el día de hoy. Hoy en la tesis 26, Martín Lutero nos diría, miren, las llaves que tienen los obispos, las llaves que tienen los pastores, las llaves que tienen los ministros para derramar perdón y salvación, es solamente la intercesión que pueden hacer, no más. Porque poder no tienen. Otra tesis nos podría decir, es preferible predicar buenas obras de caridad, de bien, de amor, con autoridad, que decir Dios los perdona, porque lo digo yo. Eso diría en otra tesis. Entonces, yo creo que Martín Lutero nos sacudiría la cabeza y así podríamos escribir muchas más. Por si acaso yo reescribí las 95, no soy Martín Lutero, por cierto, pero yo dije, se me ocurren estas cosas, dije yo, y escribí ahí algunas. Que el Señor les bendiga. Yo espero que este pensamiento pueda servirnos a nosotros para recordar el verdadero sentido que tenían las tesis para nosotros, para el pueblo, y sobre todo el poder que tiene la Escritura en la vida de nosotros como creyentes. El Señor les bendiga. Muy bien, Dios le bendiga, doctor Aquino. Excelente participación, una muy buena enseñanza la que hemos recibido en este momento. Y ahora, pues, a todos los estudiantes que están conectados y quieran tener a bien presentar alguna pregunta, lo pueden hacer escribiendo ahí en el chat, por favor, internamente. Y luego, pues, vamos a darles el tiempo, quizás alguno, para que la expongan. Pero quisiera adelantarme con algunas preguntas que la audiencia en Facebook también ya se presentó y otros que han estado incluso enviando mensajes personales acerca de unas preguntas, las cuales ya las tengo listas para presentarlas al doctor, y también acerca de un diálogo que me gustaría, doctor Aquino, hablar acerca de algo tan importante que lo mencionó usted durante su presentación, que es al respecto de que los católicos, la Iglesia Católica Romana, enseñan incorrectamente a sus feligreses a cómo quitarse la culpa de los pecados, y es a través de las penitencias. Entonces, ellos pues trabajan a través de esos sentimientos que encontró Martín Lutero. Pero ¿cómo se puede enseñar a la iglesia evangélica, verdad? Una enseñanza correcta, quitar la culpa de los pecados, porque es un asunto ya bastante moral. Si la iglesia católica enseña a través de las penitencias, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de la iglesia enseñar acerca de la culpa de pecados? Que ya la persona ya pecó y ya hizo un acto erróneo hace 5 años y le sigue pidiendo perdón y perdón, y pasa otro año y sigue pidiéndole perdón a Dios por eso que pasó anteriormente. ¿Cómo podemos enseñar eso correctamente? Muchas gracias.
Y yo quisiera hacer ver, digamos, lo que es el sentimiento de culpa. Esto es, la maldición del pecado es la culpa. O sea, la maldición del pecado no es la muerte, sino es la culpa. Porque aún la gente en vida vive cargando con su culpa. Fíjense que la Iglesia Católica yo creo que tiene un poco de más éxito para quitar la culpa que la Iglesia Evangélica. ¿Por qué razón? Porque cuando ponen las penitencias, la gente cree que al cumplir esa penitencia, que al hacer ese acto, su culpa se está liberando y entonces ya se queda tranquilo. A nosotros los evangélicos nos han amarrado un poquito porque no ponemos penitencias. Entonces, ¿qué Así hacemos es. nosotros? Es lo que Martín Lutero trataba de enseñar. Y él dice, miren, es la fe. Es la fe. Yo quisiera recordarles a ustedes la oración de Ana. ¿Se acuerdan ustedes la vida de Ana, la mamá de Samuel? Ella estaba, dice, llorando amargamente en la puerta del templo y llega el sacerdote y la mira y dice, esta es una borracha. Y ella le dice, pues no estoy borracha. Yo estoy derramando mi espíritu delante de Dios porque hay una petición que yo le tengo. Y entonces el sacerdote le dice, mira, si tú tienes fe, te puede ser dado. Y en ese momentito, fíjense ustedes, estoy parafraseando lo que dice la historia, pero lo importante es esto. Ana se levanta y deja de llorar porque tiene fe. Y al año siguiente, ahí lleva al niño. Aquí está lo que yo le pedí a Dios, que aquí está, por fe. Si usted no tiene fe, entonces va a andar cargando su culpa, porque usted no cree que Dios tenga poder para perdonar. Usted no cree que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para darle perdón. Lo que usted tiene que cambiar está aquí. Cambie su mentalidad y crea en la palabra de Dios. Crea en el perdón de Cristo. Con una vez que usted pida perdón es suficiente para que su pecado sea perdonado. Pero también dice Cristo, ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, tiene que cambiar su actitud. Tiene que cambiar su comportamiento. Recuérdense lo que Cristo le dijo a aquella mujer que la iban a apedrear. Al final de cuentas, nadie la apedreó, pero Jesús se quedó, la mujer ahí esperando la pedrada de Jesús. Esa mujer se quedó esperando la pedrada de Jesús. Y Jesús levanta la cabeza y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dice, pues no sé. Y entonces Jesús le dice algo importante, no le tira la piedra. Lo hubiera podido hacer, hubiera cumplido la ley. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno. Fíjense ustedes qué importante. Cristo no vino a condenarnos, pero sí le dice la recomendación. Vete y no peques más. Esa es la clave. Usted tiene que tener fe y dejar de pecar, dejar su vida de pecado. Eso es lo que lo pide el Evangelio. Esa es la satisfacción moral que usted va a tener. Espero que haya dado respuesta a la pregunta. Muy bien, Leí sí. una por ahí, no sé si la puedo responder de una vez. Dice, ¿qué técnicas utilizaba Martín Lutero en sus tiempos para poder tener éxito con sus 95 tesis? Miren, no fue Martín Lutero. Fue una circunstancia política que se dio a su alrededor. Y fue la protección de algunos príncipes alemanes, y fue la confrontación que se dio también con el rey, que lograron proteger a Martín Lutero, y esto prosperó. Es decir, fue a raíz de una serie de sesiones políticas que se logró desarrollar. Es decir, la reforma se dio a través de una decisión de tipo político. Y que quede claro que Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Él no quería que su nombre se utilizara como parte de sus seguidores. Él decía, yo no quiero que mi nombre se use, dice, como nombre de una iglesia. Hoy le llamamos nosotros la iglesia luterana, y Martín Lutero no quería eso. Y decía algo así Martín Lutero, ¿acaso Lutero murió por ustedes en la cruz?
Eso decía él. No, decía, yo no quiero eso. Él no quería la división de la iglesia, pero eso fue lo que se dio como consecuencia de una situación política que había en aquel entonces. Así es que no es tanto lo que la estrategia que él usó, sino más bien las situaciones del contexto político las que provocaron eso. Gracias. Excelente. En relación a lo de las penitencias, pues ya no podemos decir por mi culpa y por mi grandísima culpa, ¿no? Sino que creer, ¿verdad?, en el perdón de pecados, que eso solamente lo puede dar Jesucristo. Y también los padres de la Reforma, no solamente es Martín Lutero, sino que también influenciaron otros hombres de Dios que estaban en diferentes lugares, también protestando ante estas acechanzas, ¿verdad?, que sacudían fuertemente a la Iglesia universal. En relación a la importancia de volver a la Escritura, es tan necesario para no errar en nuestra predicación, en nuestra enseñanza. Es muy importante que cuando se vaya a hablar, cuando se vaya a predicar, el predicador, ¿verdad?, tiene que usar la Biblia. Es el instrumento que tiene que usar para poder predicar. Porque a través de eso, si lo hace, pues estaría quitando de encima un montón de errores. ¿Y qué otra cosa va a predicar si no sea la palabra de Dios? Entonces es evidentemente muy importante que se use la Biblia o la predicación bíblica o la predicación expositiva como una herramienta total del predicador. Porque ahora las modalidades están bastante fuertes en relación a yo decreto, yo declaro, yo ato, yo desato, yo profetizo, ¿verdad? Debemos de aprender acerca de eso, que nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, entender que Dios es soberano, Él reina y su voluntad está para con todos nosotros. Entonces, doctor, a través de esto, pues será necesario volver a hacer reformas a la iglesia en general cada rato, o no es necesario hacer reformas. Dentro de los lemas de la Reforma, usted mencionó 5, pero hay uno más por ahí que no, que conste que Martín Lutero no fue el creador de las olas o de los lemas de la Reforma. Esto fue producto del análisis que los historiadores hicieron. Y sí se pueden encontrar, digamos, algunas de ellas en los escritos de Martín Lutero. Pero hay otro lema que dice la iglesia reformada y siempre reformándose. En alguna ocasión yo le pregunté esto mismo que me preguntan a mí, a un profesor, y él decía, mire, hacer una reforma hoy día es volver a provocar división. La iglesia no necesita más reforma. Otra palabra que se puede, un sinónimo, podemos decir, de reforma, una palabra que puede significar reforma es también arrepentimiento, renovación, restauración. Es decir, mire, restaure su vida, reconsidere lo que usted está haciendo. Y la guía para utilizar, digamos, esta enseñanza de la reforma para nosotros, la guía en este sentido, y creo que no sé, en nuestra iglesia por lo menos así se dice, la única norma de fe y conducta es la escritura, es la palabra de Dios. No es lo que declara el ministro o lo que dijo el fulano, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Es eso lo que nos debe renovar a nosotros diariamente, ¿sí? Todos los días. Es la renovación interior. En otras palabras, yo hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Y mañana debo ser mejor de lo que soy el día de hoy. Eso es la constante reforma que nosotros debemos practicar. Bien, excelente. Uno también de sus estudiantes en la Mariano Gálvez es el obispo Alcides Lorenzana. Él pregunta,
después de la reforma, hubo una contrarreforma. ¿A qué se refería este concepto? La palabra contrarreforma también fue utilizada y acuñada por los historiadores. Se le llamó contrarreforma a una serie de renovaciones que hizo la Iglesia Católica Romana. Es decir, ellos se reunieron en un concilio, el Concilio de Trento, en el año 1529 por ahí, o sea, más o menos unos 10 años, posiblemente después de las protestas de Martín Lutero, se reúne ese concilio tratando de revisar algunas prácticas de la Iglesia y sí avanzaron en muchos temas. A partir de ese concilio, por ejemplo, quedó establecida la práctica en latín, que más adelante se volvió a modificar dentro de la Iglesia Católica Romana, pero la contrarreforma es ese movimiento interno dentro de la Iglesia Católica en donde trataron de corregir una serie de vicios que Martín Lutero y otros reformadores habían señalado. Es decir, no concluyeron con una verdadera restauración de la Iglesia, pero sí avanzaron, podríamos decir, en algunos temas. A partir de eso también, parte de las estrategias, aquí se puede hablar de estrategias, que la Iglesia Católica diseñó fue cómo volver a hacer regresar a aquellos que se habían separado, aquellos países que se habían separado, cómo volverlos a regresar, a hacer regresar al seno de la Iglesia. Y entonces ellos también diseñaron algunas estrategias. Dentro de esas fue establecer algunas órdenes religiosas que fueran y llevaran la predicación y la enseñanza del catolicismo. Entonces esa fue parte también de ese movimiento de la contrarreforma que se hizo en la Iglesia Católica. Bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Me gustó mucho que en su presentación haya interpretado en el contexto actual acerca de las tesis de Martín, bastante atinadas, por cierto, y tan necesarias, porque en nuestro contexto se ven muchas cosas que han atentado contra el Evangelio de Jesucristo en varias congregaciones, varias denominaciones, concilios y también ministros de culto que han errado en su predicación y en su doctrina básica. Me gusta mucho la número 1 que dice: toda la vida de los creyentes debe estar llena de frutos dignos de arrepentimiento, y claro, eso dijo: por sus frutos los conoceréis, que verdaderamente son mis hijos. Entonces, bastante, como dice el buen Chapín, bastante atinadas para el asunto actual. Estamos finalizando ya esta participación, esta actividad. Si no hay más preguntas de parte de los estudiantes, pues entonces vamos a finalizar. Pregunta una de las estudiantes, hermana Milvia Matías, ¿qué técnicas podemos utilizar en este tiempo, dice, para que nuestros amigos y familiares comprendan que nadie será salvo por las obras? ¿Qué técnicas podemos utilizar? Yo le voy a responder con una paradoja. Y la paradoja es haciendo obras. Algo que nos ha criticado a nosotros la Iglesia Católica, y creo que a veces muy acertadamente, es que nosotros, fíjense que nosotros predicamos la verdad, pero a veces no sabemos lo que decimos. Criticamos las buenas obras, pero no las practicamos. Y yo creo que la vida del cristiano, la vida del cristiano es manifestar esos frutos del Espíritu que menciona Gálatas, y es tener una vida de fe. Pero la vida de fe no es solamente ir a los cultos de la iglesia, sino es una vida de seguridad, una vida de confianza, una vida prudente. Fe, mansedumbre, es decir, una persona que no vive braveando, que no vive peleando con la gente. Si nosotros mostramos esa conducta
una conducta de amabilidad como fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto de la benignidad o amabilidad, el fruto de la bondad. Es decir, en la medida que nosotros mostremos compasión, la compasión es el hacer bien por el que tiene necesidad. En esa misma medida la gente se va a dar cuenta, es decir, va a predicar mucho más lo que yo hago que lo que yo digo. Fíjense que, por ejemplo, los trabajadores del Estado, yo soy trabajador del Estado, por cierto, a los trabajadores del Estado se nos dice que nosotros somos servidores públicos, fíjense ustedes. Y lo que menos hacemos es servir a la gente. Eso es vergonzoso. Entonces me pagan a mí como servidor y no sirvo. Entonces, si yo no sirvo, de plano no sirvo, ¿verdad? Lo mismo es en la vida del cristiano. Yo no puedo decir que sirvo a Dios al que no veo, si no sirvo a mi hermano al que sí veo. Parafraseando lo que dice la primera carta de Juan. Es decir, yo no puedo decir que sirvo a Dios si no sirvo a mi hermano. Así que el servicio que nosotros demos creo que puede ser la mejor estrategia. Esa puede ser la mejor predicación. Y no estar cuestionándoles a ellos de que por esos esfuerzos que hacen, ellos van a ganarse el cielo. Pues que Dios los bendiga. Yo, en realidad, yo doy gracias a Dios por la gente que hace cosas buenas, porque de esa gente debería estar lleno nuestro país, aunque crean que con eso se van a salvar. Pero fíjense que tenemos mucha gente que en realidad lo que hace son cosas malas. Y cometemos mucho más pecado bendiciendo a la gente que hace mal, simplemente porque por medio de un acto corrupto me hizo a mí un favor y nosotros creemos que eso está bien. Yo digo que no está bien. Entonces debemos tener cuidado con ese tipo de cosas. Así es que no puedo decirle yo esta es la estrategia, pero la idea es que nosotros somos los que tenemos que mostrar en realidad obras de compasión, esos frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aquino, por esta excelente participación. Le agradecemos mucho. Tenemos varios participantes que están integrados en esa plataforma Zoom y queremos orar para dar concluida esta participación. La Iglesia de Dios de la Profecía, que es nuestra denominación, la iglesia en la cual nosotros nos congregamos, pues le agradecemos muchísimo por esta participación que ha tenido con nosotros. Es importante hablar acerca de la reforma porque marca un antes y un después de la Iglesia Universal de Cristo, de la cual todos somos partícipes en relación con él. Entonces, demos gracias al Señor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Oremos. Padre y buen Dios, te damos las gracias, Señor amado, porque tú nos permites por poder dialogar y conversar con nuestros hermanos acerca de este importante tema, estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que hemos compartido con nuestro hermano Byron Aquino y también con todos los estudiantes y profesores de nuestro seminario. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer. Amén y amén. Muy bien. Dios les bendiga. Está con nosotros nuestro hermano supervisor, el obispo Alcide Lorenzana. Le cedemos este tiempo para que pueda expresarse también por este evento. Y el tiempo es suyo, hermano supervisor. Muchas gracias. Un saludo cordial al doctor Aquino. Qué alegre y qué confortante escucharle con esta presentación tan clara en esta época de aniversario en la reforma que tenemos. Dios bendiga, hermano Joel, ingeniero Joel, y a todos los estudiantes que han tenido la bendición de estar conectados para escuchar y enriquecer sus conocimientos acerca de ese evento tan
tan trascendental en la vida de los cristianos. De manera que la iglesia se va renovando día tras día en la palabra, ¿no? Sí, así lo dice la palabra de Dios y nos lo ha enfatizado el doctor, de que si nosotros necesitamos cada día afirmar más y más nuestros pasos, nuestra forma de vida en la palabra de Dios. Así que muchas gracias, doctor. Nos ha bendecido inmensamente con esa enseñanza, ese conocimiento tan oportuno para esta época. Felicidades a todos y que también nuestros estudiantes continúen. Yo también, todos debemos continuar aprendiendo más y más. Esperamos que nuestro seminario bíblico en Guatemala, que hoy está a cargo dirigiendo a nivel nacional nuestro hermano ingeniero Joel, pues que siga adelante, que podamos equiparnos mejor, llenar mejor nuestros conocimientos cada día, pero que llevemos a la práctica una vida de más apego cada día, más y más a la palabra bendita de Dios. He estado muy feliz acá escuchando. Apagué mi cámara porque estamos acá en un área no muy apropiada de luz, pero por ahí ustedes nos ven aquí estamos con el pastor José Miguel, con sombra, dice hermano José Miguel, pastor José Miguel Ramos, de la Iglesia Central en Nueva Montserrat. Muchas gracias. Ha sido una bendición todo esto. Gracias, hermano Joelito. Bien, Dios le bendiga, hermano. Entonces, Gracias. doctor Aquino, le cedo este tiempo para que pueda despedirse y finalizamos con él. Nuevamente agradecer a la Iglesia de la Profecía por la invitación que me han hecho al seminario, al director, al supervisor. Gracias por la invitación. Espero que la participación que yo haya tenido pues sea, como dije al inicio, de instrucción para ustedes y también de motivación para reconsiderar este evento, para conmemorarlo, para reflexionar con relación a él y a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor nos prospere a todos y nos guarde también en su misericordia. Muy bien, me preguntan si puede compartir la presentación de diapositivas a los Usted la tiene, mi hermano, así es que... ¿Me da permiso para distribuirla? No tiene ningún tipo de restricción, así es que con libertad. Muy bien, muy bien. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Bendiciones. Bendiciones. La vamos a usar el domingo. Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga.